nivel como el que tenemos hoy, como hemos tenido en los webinarios anteriores, es muy bueno principalmente para los jóvenes que son quienes nos acompañan. Es un tema absolutamente interesante, diría interesantísimo en este momento de la pandemia, porque creo que durante estos 6 meses nos hemos dado cuenta que la información salva vidas y la información mantiene, y los avances tecnológicos lo que hacen es mantener un mundo en movimiento, que es lo que ha ocurrido durante estos meses, ¿no es cierto? Algo muy significativo que está por ocurrir, por ejemplo, ahora, y les hablo en nombre de Naciones Unidas, es que por primera vez en la historia, en 75 años de historia, que está cumpliendo la ONU, se va a hacer la Asamblea General con los debates de los presidentes de manera virtual. O sea que es algo absolutamente inédito y que creo que demuestra, como ya hemos visto en estos meses, la importancia de estos avances tecnológicos que pueden estar no solamente en lo que es la tecnología para el uso diario y cotidiano nuestro, sino también al alcance de la ciencia, que creo que es uno de los temas que se va a abordar, y uno de los que nosotros también estuvimos apoyando a lo largo de este año, mostrando en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales algunos avances con respecto a lo que han sido quizás barbijos o algunos otros avances tecnológicos que se han hecho, y bueno, todos estamos a la espera de la famosa vacuna, ¿no es cierto? Así que, bueno, simplemente agradecer a todos los que están presentes y que aprovechen esta oportunidad entonces, porque los avances tecnológicos son uno de los temas que hoy por hoy son absolutamente necesarios y que creo que a partir de ahora hemos tomado conciencia que nos van a seguir acompañando y por los cuales tenemos que seguir apostando. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Minu por esta organización. Muchas gracias, Natalia. La verdad que es un placer para nosotros arrancar este tercer encuentro de este ciclo de webinarios que nos planteamos para conocer un poco más y poder reflexionar cómo nos impacta la pandemia más allá de nuestra coyuntura individual de cada uno, sino qué cambios se van haciendo. Y en este caso, yo esperaba muchísimo este encuentro porque me parece que justamente el desarrollo de la ciencia es algo que ahora está en todos lados, en las portadas de todos los diarios y de toda la información. Y esperamos que esto no sea solamente ahora, ¿no? Que podamos valorizar los desarrollos de la ciencia para el progreso de nuestro país y de nuestra sociedad. Yo quiero agradecer infinitamente a las 3 panelistas de lujo que tenemos, a Vanessa, a Nora y a Carolina. La verdad que es un privilegio el que nos sean un ratito de su tiempo para charlar con nosotros y para poder escucharlas. La verdad que estamos encantados. Quiero también agradecer, bueno, obviamente a Naciones Unidas, con quien ya venimos trabajando, como decía Natalia, hace muchísimos, y nos acompañaron desde el día 1 de la pandemia, también en poder pensar nuevas estrategias de trabajo con jóvenes y poder reconvertir las estrategias que tenemos haciendo para seguir con los mismos objetivos que tenemos. Y también agradecer a 4 instituciones que nos estuvieron acompañando en todo este ciclo, en convocando, en pensando panelistas, por un lado a la Asociación Asuntos del Sur, a Equilibrium Global, al Grupo Joven del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y a la Fundación Instituto del Lugar, que también nos están acompañando y pensando que estrategias como estas sirven para distribuir el conocimiento, para poder democratizar la información y el poder justamente reflexionar juntos. Así que tanto como ven ahora que dice grabando, este webinario como los 2 anteriores que estuvimos haciendo los vamos a tener en breve también para poder revivirlos, compartirlos con quienes no pudieron estar hoy o los encuentros anteriores. Así que sin más, muchísimas gracias y esperamos que disfruten de este webinario que vamos a tener. Ezequiel, todo tuyo. Muchas gracias, Martín, Natalia, por estas palabras. Vamos a comenzar ahora. En primer lugar, me presento brevemente. Soy Ezequiel Naidich, voluntario hace ya 4 años de Asociación Minu y estudiante de Relaciones Internacionales. Y bueno, por supuesto, presento a las excelentes panelistas que tenemos y que estamos honrados de recibir hoy. En primer lugar, vamos a compartir con Vanessa Gottifredi.
Ella es jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica en la Fundación Instituto Leluar e investigadora adjunta del CONICET. Es licenciada en Química por la Universidad Nacional de Salta y obtuvo un doctorado en Biología Humana en la Universidad de Roma, La Sapienza. Luego realizó su formación postdoctoral en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia en Nueva York. La doctora Godifredi se especializa en los mecanismos de respuesta de las células tumorales a la quimioterapia, trabajo por el cual fue distinguida por la Fundación Alexander von Humboldt y recibió el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Nora es periodista científica desde hace más de 4 décadas. Actualmente es editora de Ciencia y Salud y columnista en La Nación, conductora del programa semanal sobre ciencia, salud y tecnología El Arcón, y conductora de los cafés científicos de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También es presidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico, y, entre otros, escribió 10 preguntas que la ciencia todavía no pudo contestar, con la editorial Paidós, y Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas para el Planeta. Y por último, contamos con la presencia de Carolina Vera, doctora de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Ciencias de la Atmósfera. Es profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigadora principal del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, CIMA, y en el Instituto Franco-Argentino del Estudio del Clima y sus Impactos, IFAESI, Unidad Mixta Internacional del CNRS CONICET-UBA. Fue vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y directora del CIMA y de IFAESI. Desde diciembre de 2019 hasta el presente es jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Es vicepresidente del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y miembro del Panel Consultivo Científico de la Organización Meteorológica Mundial. En esta tercera edición del ciclo de webinarios sobre la transformación pospandemia de las relaciones internacionales, como comentaban Martín y Natalia, vamos a estar discutiendo los avances de la tecnología y la ciencia en estos tiempos, que claramente se han transformado en el epicentro de nuestras vidas por la pandemia, dándonos la esperanza necesaria para transitar en estos tiempos de aislamiento social obligatorio. Surgen algunas preguntas, entre otras varias, que guían, en cierto sentido, nuestra discusión, como cómo valoramos a la ciencia y la tecnología en América Latina, en el mundo, y cómo será a partir de ahora su desarrollo. Les recordamos a todos que pueden, mientras vayan hablando nuestras panelistas, pueden ir escribiendo preguntas por el chat para que después podamos leerlas y que ellas las respondan para ustedes. Siendo así, comenzamos con esta edición y le damos la palabra a la doctora Vanessa Godifredi. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por hacerme parte de este panel tan interesante. Me encanta ser parte de esto y bueno, vamos a tratar de compartir la pantalla. Así les puedo hablar de lo que quería hablar hoy, que es por qué hay que hacer ciencia en un país pobre como Argentina y por qué es importante que la gente joven elija hacer ciencia en un país como este. Y abajo tienen una frase escrita por uno de las manos derechas de Gandhi. Gandhi también decía frases similares, me parece que esta es la manera más linda de decirlo, en la cual lo que quiero llevarlos es a discutir esto, ¿no? ¿Por qué hacer esa inversión? Vamos a empezar por definir qué es ciencia. Ciencia es una rama del saber humano que tiene que se focaliza en observar y que lo hace siguiendo una hipótesis, ¿sí? Y ustedes van a ver acá 3 ejemplos de observación de cosas que no podemos ver con el ojo desnudo, observación de cosas que sí podemos ver, y las observaciones más complejas que son de los humanos, ¿no? Porque los humanos somos el caos más complejo, que es el caos que reacciona a una propuesta, a un análisis, a una observación, cambia en base a la observación, y eso si quieren lo podemos hablar después, pero todas estas
son ciencias necesarias y que no están separadas en compartimientos estancos, sino que tienen que interaccionar. Bueno, ¿qué es lo que busca la ciencia? La ciencia busca identificar o conocer lo que no conocemos. ¿Y cuánto no conocemos? Es difícil de saber porque no conocemos, ¿no? Parece una obviedad, pero, digamos, esto no queda claro cuando la gente muchas veces pierde la paciencia y le pide al científico, bueno, pero ¿por qué no se avanza? En realidad se avanza, hace 500 años que la ciencia tomó un protagonismo en el mundo y los avances son muchísimos, pero se avanza en base a una observación. Ustedes tienen que pensar, por ejemplo, en un rompecabezas. En un rompecabezas ustedes no pueden poner piezas aleatorias, sino que tienen que poner piezas cerca de las que ya se pusieron, ¿verdad? Bueno, las que ya se pusieron son el conocimiento que tenemos, las que estamos poniendo son el conocimiento que se está agregando y todo lo que no se hizo del rompecabezas es lo que no sabemos. ¿Cuánto no sabemos? No sabemos porque en este rompecabezas no hay bordes y en este rompecabezas cada vez que ponemos una pieza aparecen dos. Entonces, el trabajo del científico es eterno, si es posible definirlo así. Por ejemplo, acá está el ejemplo acá abajo de qué pasó cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina. Él no estaba buscando un antibiótico para matar bacterias, no, él estaba buscando entender la bacteria y se dio cuenta que un hongo no dejaba crecer bacterias alrededor y se dio cuenta entonces que acá había un compuesto bactericida y eso fue la penicilina. Entonces, lo importante es la capacidad de observación y esa capacidad de observación, los argentinos, gracias, digamos, a nuestras escuelas de ciencias de las universidades públicas, tenemos buena capacidad de observación y es así como tuvimos premios Nobel. Por ejemplo, Leloir, que es el instituto en el que yo trabajo, tiene su nombre, descubrió cómo se hacían hidratos de carbono, y esto parece una cosa que no tiene un valor en sí, pero sí lo tuvo, porque después hubo enfermedades asociadas que se pudieron descubrir gracias a sus conocimientos. Entonces, la investigación, la pregunta de la investigación de cada uno de estos grandes hombres de ciencia fue siempre la curiosidad, entender algo que a ellos les parecía factible de acercarse, esa pieza que ellos creían que podían encontrar. Y el uso viene después, y eso se lo muestra estas dos caricaturas, ¿no? En una te muestran, bueno, estaba tratando de hacer algo y me salió esta otra cosa, ¿será útil? Y yo no sé si es útil, pero seguramente es útil, ¿sí? Todo conocimiento es útil. Y en este otro ejemplo, ustedes lo que ven es, yo genero algo, de vuelta, y ese algo no lo podemos entender tal vez en un momento y capaz que dentro de un tiempo es es de gran utilidad para la tecnología y la humanidad. No es solamente un gran descubrimiento científico. Para llevarlos a algo más real, una persona que hoy vive y está entre nosotros, este señor se llama Alberto Kornblit y es investigador de CONICET, es investigador superior de CONICET, y a él siempre le interesó entender esto, el splicing de RNA. ¿Qué es el RNA? Si el ADN es la receta y la proteína es el producto cocinado, el RNA sería lo que está en el medio, como los utensilios de cocina. Pero estos utensilios se forman como ladrillitos. Y entonces ustedes van a tener ladrillitos acá que se pueden unir de esta manera y acá voy a tener otra cosa. Esto es una sartén y esto es una olla. Y la sartén y la olla tienen distintas habilidades, ¿verdad? Bueno, él estudiaba esto y parece que es conocimiento por el conocimiento mismo, hasta que otro científico descubrió que había un problema de splicing, o sea, de formación de sartenes y ollitas, en esta enfermedad que genera una deformación de la columna vertebral y de muchos huesos, y a la larga las personas no pueden caminar desde muy chicos. Es una enfermedad muy grave que necesita tratamiento. Entonces se empezaron a dar cuenta que con todo el conocimiento para modificar el splicing, ellos podían aprender, podían saber cómo formar más de un tipo de proteína que de otra. Y entonces, por ejemplo, él ahora en ratones pudo demostrar que su tratamiento, que está basado en todo su conocimiento del splicing, logra que los ratoncitos que asemejan a la enfermedad y que parecen chiquitos ahora son grandes, ¿sí? Entonces mejoró la enfermedad. Y esto es toda una cadena de montaje en la que se genera un medicamento. Y lo que yo les estoy diciendo, que Alberto, que es un héroe para nosotros, logró moverse de acá hasta acá, ¿sí? Y todavía queda un montón para seguir, y es mucha gente y mucho engranaje. Pero todo conocimiento científico es un delta chico, pero somos muchos los científicos que tratamos
lograrlo y entonces se logra mucho. El conocimiento científico es dinero, ¿sí? Todos los países que invierten fuertemente en ciencia demostraron volverse ricos, no solo los de Europa, que tal vez lo invierten hace mucho y no se entiende por qué son ricos, pero países como Corea del Sur, que hace 40, 50 años que están invirtieron fuertemente en ciencia, llegaron a invertir el 4% de su PBI y lograron no solo tener un buen nivel de vida, sino un índice de desigualdad bajo, que tal vez es el gran problema de las sociedades como la nuestra. La nuestra no es solo una sociedad pobre, sino una sociedad desigual, y necesita de eso. O sea, ustedes vieron que ahora lograr la cuarentena es complicada también por la desigualdad social que hay. Necesitamos un índice de igualdad más alto, no solamente más riqueza. Además, tenemos que resolver cosas. Nosotros nos definimos como granero del mundo y creo que esa es una definición atrasada. Hoy, después de Estados Unidos, el país que más exporta alimentos es Holanda, pequeño como lo ven, ha logrado con tecnología suplir su déficit de terreno y de clima, y nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que lograr recibir la tecnología que está afuera. Para eso necesitamos gente capacitada para recibirla, necesitamos gente que la adapte y necesitamos gente que la abarate. Para eso necesitamos gente con capacidades científicas y tecnológicas. Otro problema que al que no podemos escapar es que el 15% de la población argentina está hundida en la basura, literalmente, y en los productos de desecho. Necesitamos de vuelta estas variables, necesitamos, por ejemplo, poder censar metales en el agua en manera mucho más económica, y se está buscando eso. Se está buscando eso en Argentina, científicos argentinos que se van al exterior y vuelven con nuevas ideas, vuelven con ideas de vanguardia y están buscando esto. El científico es adaptable. Si bien el científico librado al azar encuentra preguntas interesantes y tal vez no inmediatamente utilizables, cuando los ponemos bajo la situación, como se mostró ahora, este es un gran experimento mundial, los ponemos bajo la situación que necesitan responder a una pregunta en particular, responden. Y acá tenemos investigadores argentinos que han logrado responder en muy poco tiempo y con muy poca inversión, si bien es una inversión grande para lo que estamos acostumbrados, es muy poca inversión comparado con otros países del mundo. Silvia Goyenes ha desarrollado un barbijo que tiene nanopartículas de cobre y plata y que es bactericida y que, digamos, funciona mucho mejor que un barbijo común. Estas dos personas, Diego Comerci y Carolina Carrillo, han desarrollado mecanismos de diagnóstico alternativo para detección de COVID. Andrea Gamarnik detecta anticuerpos, esto probablemente se podrá discutir más adelante, pero es otro tipo de información que sirve para la vigilancia epidemiológica. Si ustedes piensan en el plasma es una alternativa, pero también lo es generar anticuerpos en animales, como lo está haciendo Fernando Goldborn, y también se está pensando en llegar a tener alternativas de vacuna en caso que las vacunas que vienen de afuera se retrasen. Esto no lo hacen solo estas personas son los líderes que tal vez inspiran a los demás. Estos logros lo hacen personas que tienen pocos años más que ustedes y están haciendo un doctorado de investigación. Los proyectos son muchos y abarcan distintas cosas. Los científicos de vuelta se adaptan. No solo tenemos se abrió por un mes una presentación y hubo 900 grupos que quisieron aportar, de los cuales se seleccionaron distintos grupos. Esto también ya se va a hablar más en detalle. Y en particular, hoy nuestro instituto no solamente se convirtió, gracias a la doctora Gamarnik, en un lugar que genera kits de diagnóstico epidemiológico basado en anticuerpos, sino que no solamente hace eso, sino que también se ha convertido en un laboratorio de serología que directamente funciona ayudando a la comunidad, midiendo, no solamente generando el reactivo, sino midiendo los niveles de estos anticuerpos en poblaciones precarizadas como son los geriátricos. Yo los invito a intentar considerar hacer un doctorado por varios motivos. Yo creo que cualquiera sea su destino, que no sea la academia,
El doctorado les da esta capacidad, ¿no?, de zambullirse en problemáticas complejas, de saber definir cuál es una pregunta que es factible de responder, en precisar el diagnóstico cuando uno lo emite y en trabajar y en grupo. Y una cosa que es muy linda es que el sistema científico está preparado para que viajemos. Hay visas de todo tipo y es la manera más fácil de work and travel, que le gusta tanto a todo el mundo. Así que es una gran oportunidad y es muy importante que aún si no hacemos esto, que busquemos opinar sobre la tecnología que se elige. No nos quedemos afuera de esta batalla. Hay un montón de batallas en las que nos metemos que no son importantes. Y este tipo de batalla es súper importante porque el planeta sigue después de nosotros y lo tenemos que cuidar. Y con esto, bueno, les quiero agradecer. Yo no soy yo soy todo este instituto, gente que tiene ganas de defender la soberanía haciendo ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por estas interesantísimas palabras. Vamos a continuar con la segunda oradora. Vamos a presentar, a darle la palabra a Nora Barr para que continúe y nos cuente un poco más sobre la comunicación de la ciencia. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Yo sí. Se te escucha muy bien. Perfecto, bárbaro. Bueno, para mí también un honor estar con dos genias como Vanessa Gottifredi y Carolina Vera, dos ídolas a las que sigo a través de su carrera y vengo viendo, bueno, en la tarea periodística de todos los días. Los periodistas tenemos el privilegio de poder preguntar sin límite a la gente más inteligente del país. Así que considero que nuestra tarea es verdaderamente, como decía, un privilegio. Y estar hoy, por supuesto que lo considero un privilegio. Les agradezco mucho la invitación. Voy a poner el reloj para no pasarme mucho de los 10 minutos. La verdad es que me encanta además que seamos 3 mujeres las que hablemos de tecnología, porque hasta no hace tanto la tecnología era un terreno prácticamente reservado a los hombres. Y sin embargo, si uno analiza y revisa esos 900 proyectos que se presentaron en la convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología con motivo de la pandemia, seguramente se va a encontrar con que muchísimas de las ideas surgieron de las mentes de mujeres y que hay muchísimas mujeres integrando esos equipos de investigación que trabajan. De hecho, en las fotos que mostró recién Vanessa se veía cuántas mujeres son líderes de equipo y trabajan y desarrollan tecnologías para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Esto es algo nuevo dentro del panorama relativamente nuevo, digamos, creciente, dentro del panorama local. Y otra de las cosas que también es muchas veces un descubrimiento para los propios investigadores es que la tecnología o la ciencia aplicada dejó de estar en el backstage o en el patio trasero de la ciencia. Cuando yo empecé a hacer periodismo científico hace varias décadas, me acuerdo que cuando uno iba a visitar a un investigador, siempre notaba un tono diferente cuando se hablaba de hacer ciencia básica, de responder las preguntas fundamentales sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la realidad, y cuando se hablaba sobre aplicar esos conocimientos. Claro, una se veía como una búsqueda impoluta, como algo sublime del espíritu humano, y lo otro como algo teñido de intereses. Sin embargo, en estas últimas
2 décadas más o menos, década y media, todo eso empezó a cambiar aceleradamente. Y creo que esta pandemia puso en evidencia realmente algo que ni los propios investigadores argentinos, tal vez muchos de ellos, no sabían que tenían y que podía darles tantas satisfacciones, que era aplicar todo ese enorme caudal de conocimientos que tiene el sistema científico para resolver un problema urgente de todo el país. A mí me gustaría contar un poquito cuáles son los desafíos que plantea para el periodista científico y por qué son necesarios los periodistas y las periodistas científicas, no solo en momentos como este, en el que súbitamente nos encontramos en el centro del escenario, trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo pasa prácticamente o gran parte de la realidad y del menú de noticias diario pasa por temas que tienen que ver con ciencia y tecnología, y además se requieren conocimientos muy específicos sobre cómo funciona la ciencia, cómo se valida el conocimiento científico y se validan las tecnologías, cómo se apropian las tecnologías y qué cosas nosotros tenemos que saber para discutir las diferentes tecnologías, porque como decíamos antes, la tecnología, así como el tiempo es dinero, la tecnología también es dinero, hay muchísimos intereses y podríamos citar innumerable cantidad de ejemplos donde se ve que hoy se está discutiendo y peleando una batalla no solo por encontrar remedios que ayuden a controlar la epidemia, sino también por tomar la delantera en grandes, enormes negocios tecnológicos que tienen que ver con fármacos, con vacunas, con una cantidad de dispositivos que pueden ayudarnos a controlar esto que fue realmente un terremoto que detuvo el motor que estaba, digamos, haciendo funcionar la humanidad hasta ahora. La unidad COVID-19, como comentó Vanessa Gottifredi, estimuló la creatividad de nuestros científicos para que se presentaran 900 equipos, ¿no es cierto?, de los cuales se eligieron algunas decenas. La tecnología que desarrollaron mucha es, por ejemplo, la que mostró en la diapositiva, donde se ven los test, por ejemplo, para medir anticuerpos y poder hacer vigilancia epidemiológica, un suero hiperinmune que se está probando actualmente y que podría ayudar a controlar estos cuadros graves de COVID. Pero la tecnología no son solamente productos como estos barbijos especiales o ropa especial que repela microbios, sino que también hay tecnología en los tratamientos médicos, ¿no es cierto? Se están estudiando, por ejemplo, otras maneras de hacer test en pool, o sea, de a muchos, para que los recursos se puedan aprovechar mucho mejor y se puedan hacer más rápido y se pueda hacer vigilancia epidemiológica más rápida. Ese es todo un desarrollo que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas. Se está haciendo detección, bueno, ya lo va a contar seguramente la doctora Vera, pero se está detectando el virus en las aguas residuales, y esa es una tecnología que hay que desarrollar también, no es un producto específico, pero hay que desarrollar una tecnología para poder medir la presencia del virus en esas aguas residuales y utilizarlo como una especie de semáforo o de llamada de alerta para ver dónde pueden surgir focos. Se está analizando
si es verdaderamente efectivo el uso de plasma de recuperados para controlar estos cuadros graves de COVID. Se están estudiando tratamientos con remedios ya conocidos, como por ejemplo las carragininas, que son una sustancia que se conoce hace cientos de años y que ya existe en el mercado de muy bajo costo y que permitiría inhibir el ingreso, se aplica como un spray nasal y permitiría inhibir el ingreso del virus a las células de los epitelios nasofaríngeos. Se está estudiando la vitamina D y su efecto en la supresión de todo el cuadro inflamatorio que produce este virus, pero en particular unas moléculas que se llaman catalicidinas que podrían fabricarse y administrarse y de esa manera controlar justamente de manera más efectiva, y de hecho se hicieron pruebas in vitro y en laboratorio, en animales de laboratorio, donde se puede suprimir las infecciones virales. O sea que, además de estos productos que uno ve que son cosas, son objetos, hay también toda una tecnología desarrollada que es posible solamente gracias a un conocimiento acumulado en el sistema científico, que es valiosísimo, es ese conocimiento intangible, tal vez, que está en el cerebro de nuestros científicos y que puede aplicarse, como decía Vanessa, para resolver este problema y muchos otros también. Ahora, ¿cuál es la función nuestra como periodistas científicos? Bueno, la primera es comunicar todos estos hallazgos para que la sociedad entera pueda apropiarse de este conocimiento, ¿no es cierto? La sociedad tiene derecho a saber qué es lo que investigan sus científicos, que además, en el caso de la Argentina, en la mayor parte están solventados, aunque tal vez con sueldos mucho más bajos de lo que merecerían, pero están solventados por el Estado. Entonces hay un derecho de la sociedad a conocer y a saber y a apropiarse de ese conocimiento para tomar decisiones informadas. Esa es una de las tareas, digamos, la primera que aparece como periodistas científicos, ¿no es cierto? Pero también como periodistas científicos, a mi modo de ver, tenemos la misión o el deber de transferir a la sociedad los principios, el alfabeto, digamos, del pensamiento científico, que la sociedad misma pueda, cualquiera, aunque no esté entrenado, aunque no sea un doctor en alguna disciplina científica, pueda evaluar y valorar la información que se difunde en los medios de comunicación masiva. Hoy más que nunca necesitamos una brújula para orientarnos en un océano, un tsunami de informaciones, entre las que hay conocimiento muy valedero, imprescindible para protegernos, para tomar decisiones, para saber cuándo podemos hacer caso de una promesa, de un medicamento que nos dicen que es una cura mágica, seguramente que no la va a ser porque no hay curas mágicas, pero ¿cuándo debemos prestar atención a una promesa enfática? ¿Cuándo nosotros tenemos que desconfiar? Y por eso se necesitan personas formadas en los medios que conozcan el método científico, puedan no solo comunicar resultados, como se hace muchas veces, y decir esto es fantástico, digamos, este es el gran descubrimiento, sino explicar también cómo los investigadores van llegando a sus resultados para que el propio receptor de la información pueda juzgar y evaluar si esa información es valedera o no. Tiene que conocer cuáles son las fases de los estudios clínicos. Por ejemplo, ahora se habla tanto de vacunas. Las vacunas, cada país está promoviendo las vacunas que está desarrollando de una manera realmente desaforada, desatada.
Hasta vimos que hubo un anuncio de una vacuna presuntamente, entre comillas, registrada en Rusia y que se había probado solamente en 76 personas. Bueno, esa noticia se reprodujo en todo el mundo, pero el dato de que se había probado solamente en 76 personas es fundamental y decisivo para saber qué crédito tenemos que darle a esa información. Por otro lado, y para ir redondeando, por supuesto que es un tema que da para horas de charlas, de discusiones, pero seguramente van a surgir preguntas. No podemos olvidar que la ciencia es parte de la cultura, es parte de la política, es parte de la economía, es parte de la sociedad. Está atravesada por la historia, por la cultura, por intereses económicos y hasta políticos. En este momento estamos viendo que las grandes disputas políticas, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, se están desarrollando en el campo de la ciencia. En el campo de la ciencia de las vacunas, en el campo de la ciencia del cambio climático, allí se están desarrollando las grandes peleas geopolíticas del momento. Así que, como periodistas científicos, está en nosotros también darle ese contexto a todos los avances científicos y en el campo específico de la tecnología, saber y poder discutir y poner sobre el tapete que no todas las tecnologías que pueden desarrollarse vamos a querer usarlas. Ya hay movimientos y pedidos en el mundo de que ciertas tecnologías que son consideradas peligrosas para la humanidad nos abstengamos de utilizarlas. Por ejemplo, la tecnología de modificación genética embrionaria, la tecnología de la inteligencia artificial aplicada a las armas asesinas. Entonces, tenemos que saber que toda tecnología puede servir para el bien de la humanidad o puede servir para fines que no son los que realmente nosotros perseguimos. La tecnología también tiene que estar cruzada con una mirada humana, con una mirada cultural, con nuestros ideales, y esa es una discusión en la que tenemos que participar, tanto los científicos como el resto de la sociedad. Así que creo que es un tema que tenemos que pensarlo, que tenemos que tenerlo en cuenta y en el cual los periodistas que nos dedicamos a estas cosas tenemos un papel que me parece, si no prioritario, sí importante que jugar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nora, por estas palabras que nos dedicaste que me parecen son muy importantes, ¿no? Especialmente, digamos, teniendo en cuenta la necesidad de tener un buen debate público, informado, ¿no? Es muy interesante que se incluya la ciencia en este debate. Pasamos ahora con nuestra última oradora. Le doy la palabra a Carolina Vera para que nos pueda, digamos, deleitar con esta última parte. Les recuerdo a todo el resto del público que pueden ir mandando preguntas por el chat. Así después, en los últimos minutos de este webinar, podemos pasar las preguntas a las tres y que nos respondan para todos. Bueno, gracias Ezequiel. La verdad que es un gusto estar acá y hablar después de Vanessa y Nora, que han ya realizado aportes importantes a este tema. Y me quería entonces referir desde mi nueva posición, ¿no? Desde jefa de gabinete de Ministerio de Ciencia y Tecnología, a pesar de ser investigadora, pensando esto, que para poder lograr utilizar, desarrollar este conocimiento científico se necesita un sistema, ¿no? Un sistema que lo mantenga, un sistema fuerte, un sistema que permita
la creatividad, la curiosidad científica. Tanto Vanessa como Nora dieron ejemplos de logros científico-tecnológicos que surgen de esa curiosidad y de esa investigación. Pero al mismo tiempo hay cuestiones urgentes que es relevante atender en el corto plazo. Con el conocimiento que hoy tenemos muchas veces. Yo como investigadora de cambio climático, eso nos ha ocurrido, la necesidad de informar, la necesidad de dar opciones sin tener todo el conocimiento acabado, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el Ministerio, esta nueva gestión que iniciamos en diciembre, bajo el ministro Roberto Salvarezza, y nos ha propuesto como meta, ¿no? Tratar de, por un lado, fortalecer este sistema que en un momento de crisis como tiene el país y el nivel de deterioro que en los últimos años había sufrido, es fundamental e imprescindible fortalecerlo, pero al mismo tiempo acelerar la vinculación de nuestro sistema con los grandes problemas que tiene nuestro país, ¿no? Y contribuir a su solución. Eso nos lo planteamos allá por diciembre, enero, y comenzamos a trabajar con el tema de Argentina contra el hambre, que fue uno de los grandes temas que todavía está planteado por nuestro presidente cuando viene esta pandemia, ¿no? Entonces, esta pandemia nos llevó a la urgencia y a la decisión de crear esta unidad coronavirus que fue conjuntamente creada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el CONICET. Entonces fue una decisión de, por un lado, convocar a los grupos de investigación a tratar de, en forma conjunta, investigar en muy corto plazo y también bajo condiciones de aislamiento, que eso es algo que es importante mencionar, convocar a los grupos de investigación y a la vez tratar de reorientar fondos, realizar una inversión, ya que si bien estos grupos, como bien mencionó Vanessa, en esos nuestros héroes y héroas, en esta instancia, algunos de ellos, la realidad es que desde el Ministerio y desde el Estado Nacional se hizo un esfuerzo muy grande para realizar esa inversión de reorientar fondos en este contexto que si no, no hubiera podido ser realizada la tarea en tan corto tiempo, ¿no? Se mencionaron convocatorias a proyectos, no solo se hizo esa convocatoria a proyectos que realizó la agencia, alrededor de 70 proyectos, sino también se hizo una convocatoria federal de proyectos en los cuales las provincias validaron, avalaron, esto nos interesa, esto nos sirve para atender las cuestiones urgentes de la pandemia. Ahí hubo más de alrededor de 150 proyectos, ¿no? Entonces, en este desafío, quería comentarles algunos de estos ejemplos que quizás ya fueron mencionados, pero para que vean también, y este es mi punto, que los desarrollos tecnológicos, como bien mencionó Nora al final, son parte de una construcción social, ¿no? Esa solución a los grandes problemas, la tecnología forma parte, de hecho, en muchos casos es una condición necesaria, imprescindible, pero no suficiente. El ejemplo que les quiero traer justamente es el grupo de detección de coronavirus en aguas residuales, ¿no? Como bien mencionó Nora, varios grupos de investigación se plantearon determinar la prevalencia y la evolución de la pandemia a partir del análisis de aguas residuales, ¿no? Esto es una metodología que se empezó a aplicar en distintas ciudades del mundo, en las cuales a través de ver la carga viral y la cuantificación del genoma viral en las aguas residuales, poder tener una idea de cómo es el estado de la población y a través inclusive estudios de secuenciación genómica tratar de ver qué cepas están circulando en la comunidad, ¿no? Pero acá quiero mencionar dos cosas. Por un lado, este grupo se basó en, al principio, 4 proyectos de la convocatoria de agencia, como había mencionado, y después se llevaron a 11 que están dispersos en todo el país, empezamos en el conurbano bonaerense, tenemos Salta, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, pero lo que distinguió esta iniciativa de otras, ¿no? Porque finalmente uno hace esta convocatoria de proyectos, los investigadores van avanzando, algunos tienen más resultados, otros otro,
pero en este caso desde el Ministerio los convocamos a conformar una red y desde el inicio comenzaron a trabajar en forma solidaria, compartiendo sus metodologías, viendo las dificultades, los avances, y eso hizo que se acelerara este análisis más o menos al mismo tiempo en los distintos lugares del país, que fue un hecho, digamos decir, inédito, diferente, esta forma cooperativa de trabajar. Ese es un aspecto, ¿no? La forma cooperativa. Pero la otra fue que la necesidad de vincularse con otros actores. Para realizar esta detección, yo necesito ir a tomar muestras a una cloaca, a una planta de tratamiento, a un río. Entonces ahí hay que vincularse con otros actores de la sociedad, como son las empresas de agua, las agencias de agua, las oficinas de protección de desarrollo sostenible, que en este caso es la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, la necesidad de vincular los resultados de estos análisis, comunicarlos de una manera que el sector de salud de nuestro país pueda atenderlos y generar estrategias, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de la articulación en las cuales los grupos de investigación forman parte de un entramado que tiene como resultado resolver un problema. Entonces, ese fue un ejemplo. El otro ejemplo que me gustaría contar, en el cual no desarrolló tecnología, pero sí, gracias a la tecnología, se pudo realizar, que fue un grupo una red, en realidad, de grupos de investigación, trabajaron en el diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas en el contexto de la pandemia. Y entonces, lo que a través del MinSIT promovimos y facilitamos fue la generación de encuestas a mujeres de todo el país, urbanas y rurales, a través del WhatsApp. Aún en las condiciones más vulnerables, los estudios y las estadísticas muestran que en las familias hay al menos algún celular. Y entonces, el celular en esta pandemia fue la oportunidad de poder muestrear cómo era la situación de las mujeres, y fue una encuesta que tenía relevaba distintas condiciones, ¿no? El trabajo, las condiciones de violencia, las condiciones de cuidado, y fueron más de 2.500 mujeres urbanas y más de 200 rurales las cuales se pudieron relevar. Y ese estudio a su vez se hizo en vinculación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, ¿no? Como para ver, bueno, qué relevamiento, qué es lo que aportó para que este ministerio pueda generar políticas públicas. Entonces, de nuevo, es un ejemplo de cómo el conocimiento científico, en este caso de las ciencias sociales, pueden aportar en este contexto de tanta urgencia, ¿no? Y la otra es, bueno, ¿cómo seguimos? De esta forma de vincularnos la ciencia, viene el desafío post-pandemia. El desafío post-pandemia en la Argentina tiene que ver nuevamente en rescatar la agenda de Argentina contra el hambre. Tenemos grandes condiciones de pobreza, y entonces hoy este ministerio va a orientar los fondos, los instrumentos para atender las tecnologías relacionadas con los alimentos, ¿no? Tenemos que mejorar la elaboración y producción de alimentos, el escalado, la tecnología para la agricultura familiar, y el otro gran tema es la tecnología para el acceso al agua y el saneamiento, ¿no? La ciencia y la tecnología tienen mucho para aportar, ¿no? Para en muchos lugares del país todavía el acceso y el uso del agua es muy limitado, tenemos problemas de calidad de agua, tenemos problemas de captación, tenemos problemas de desechos, no solo las aguas para consumir, sino también el saneamiento. Entonces, como para ir cerrando y no tomar más tiempo, quería dejar esta reflexión, ¿no? Sobre los procesos de construcción sociales, en los cuales los científicos y científicas no estamos aislados de los grandes problemas, sino que tenemos que involucrarnos. En muchos casos, como es el caso de desarrollo de una vacuna, ¿no? Bueno, los investigadores e investigadoras trabajan en sus laboratorios y estamos en la sociedad a la espera de ese resultado.
pero en otros grandes temas, como los problemas socioambientales, la comunidad científica no es la única que tiene el saber, no es la única que tiene la posibilidad de aportar esa solución. Entonces, se requiere una humildad, se requiere un reconocimiento de otros saberes para encontrar la solución a esos grandes problemas, ¿no? Bueno, con eso dejo acá. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a las tres. Vamos a pasar ahora a un momento de preguntas. Si quieren, todavía pueden ir escribiendo preguntas en el chat. Y bueno, comienzo con una que nos llegó de Ludmila Paredes, que pregunta si sienten que las mujeres, que como mujeres han tenido la oportunidad de aportar y generar cambios, y si les cuesta más que a un hombre abrirse camino en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y por último, ¿qué consejos le darían a las jóvenes, a los y las jóvenes, para afrontar esta nueva realidad? La que quiera puede empezar a responder. Bueno, Nora escribió un hermoso libro que aprovecho a difundir sobre las distintas experiencias y realidades. En mi caso, vamos a decir que hay dos cuestiones que merece la pena ser mencionadas, ¿no? Que una es la perspectiva de género y la otra es el hecho de hacer ciencia desde un país en desarrollo. Y esas dos dimensiones, en mi caso, siendo investigadora de cambio climático, que es un tema internacional, donde hay mucha abordaje, ¿no?, de los países desarrollados, el ser mujer me permitió, y sudamericana, me permitió poder tener una participación en ese gran debate internacional, aunque no lo parezca, ¿no? Como uno dice que tiene menos oportunidades. En este caso, las mujeres tenemos una voz para poder dar respuesta a ese gran problema que es el cambio climático y cómo aportar un desarrollo sustentable. Pero la realidad es que el sistema científico-tecnológico sufre muchas desigualdades de género y la falta de perspectiva de género en la investigación todavía sigue siendo un gran problema. Es por eso que una de las cosas en las cuales que me aboqué de que soy jefa de gabinete fue justamente crear un programa para la igualdad de género, que lo hemos creado recientemente, y queremos atender esa cuestión, ¿no? Cómo mejorar, a pesar de que en Argentina el sector científico-tecnológico en promedio es bastante equitativo, vamos a decir, entre mujeres y hombres, existe el techo de cristal, todavía liderazgo de la ciencia y tecnología domina los varones, y como decía, la perspectiva de género, cómo impacta, vamos a decir, ejemplo de un medicamento, dependiendo de las cuestiones de género, cómo impacta el cambio climático en las mujeres rurales o en los hombres rurales. Ahí hay un gran desconocimiento y necesitamos encararlo, ¿no? Perdón por lo largo, pero este es mi quinto Zoom del día o sexto, ya perdí la cuenta. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra quiere responder? Si no, también les puedo alcanzar una de las siguientes preguntas que fueron mandando. Bueno, Andrea Otero nos pregunta, ¿qué recomendaciones pueden dar para continuar con la divulgación científica y sobre todo en temas de salud, en el contexto, ¿no?, del avance de las noticias falsas que dice es una infodemia como tal? Bueno, ¿se escucha? Sí. La verdad es que, como un poco anticipé antes, estamos metidos en un océano de informaciones impresionante, en el que muchas veces las personas dicen, ¿pero qué pasa? ¿Los científicos se equivocaron? Porque primero se recomienda, por ejemplo, no usar el barbijo, después sí usar el barbijo. Entonces, es importante
que se transmita, como decía, no solo los resultados, sino cómo opera la ciencia. Alguna vez, entrevistando a Neil deGrasse Tyson, al astrónomo norteamericano, ante la ola de retractaciones, de trabajos que se retractaban de revistas científicas, yo le pregunté, ¿pero qué pasa? Entonces, ¿la ciencia es menos confiable ahora de lo que era antes? Y él me contestó, no, la ciencia siempre fue así, y más la ciencia de frontera, que es una región turbulenta donde hay muchas discusiones, muchas controversias. Lo que pasa es que antes eso no se veía. Ahora, me contestó él hace unos años, en todos los congresos científicos hay algún periodista que asiste a las discusiones y al otro día sale en el diario con un gran titular o en la televisión diciendo afirman tal cosa, ¿no es cierto? Y tiene un titular que llama muchísimo la atención y a veces no es un conocimiento consolidado. En la pandemia estamos viendo la ciencia al desnudo, la ciencia tras bambalinas, porque vemos trabajos preliminares que todavía no se probaron o no está ese conocimiento consolidado. Entonces tenemos que tener, nosotros como periodistas científicos siempre lo supimos, pero como ahora los comentaristas políticos dan cátedra sobre epidemiología, los comentaristas económicos discuten los números que hay que tener en cuenta para saber sobre la curva de la epidemia. Todo el mundo se dedicó a dictar cátedras sobre temas que son muy, muy complejos. Entonces, lo que nosotros, digamos, tenemos como normas que son muy importantes y las tenemos muy presentes es que hay que basarse en consensos, no en lo que diga un iluminado u otro que encontró la cura con tal medicamento y que encontró la cura mágica, como ocurrió con el dióxido de cloro, que de repente se esparció como la pólvora esa noticia de que el dióxido de cloro era como una prevención para la pandemia y llegó a ocasionar muertes. Es algo inaudito. Entonces, basarse en consensos. Segundo, es conocer cómo opera el método científico. El método científico lleva adelante las observaciones, analiza las observaciones, hace experimentos, extrae conclusiones, ¿no es cierto? Y se basa en la mejor evidencia disponible. No quiere decir que se llega a una verdad de aquí para toda la eternidad. Y más en un virus que no se conocía. Estamos viendo cómo se va construyendo conocimiento y corrigiendo sobre la marcha. Alguien dijo, esto es como construir un avión mientras uno va volando, ¿no es cierto? Se descubrió, se secuenció el virus, creo que fue el 11 de enero, y desde entonces se está trabajando continuamente, y claro, hay mucho conocimiento que hay que descartar para reemplazarlo por mejor evidencia. Entonces, tenemos que ser capaces de comunicar la incertidumbre. Cuando algo no está perfectamente establecido, decir, esta es una verdad provisoria, es la hipótesis. Hay que llevar adelante más estudios, ¿no es cierto? O simplemente, esto todavía no se sabe. Por ejemplo, ¿vamos a ser inmunes los que tuvimos COVID por cuánto tiempo? Y no se sabe, porque el virus se conoce desde hace 8 meses. Entonces, la ciencia todavía no tiene todas las respuestas. Entonces, eso como periodistas tenemos que conocer, que transmitirlo a nuestro público, digamos, sean oyentes, televidentes. Cuando haya controversia, reflejar esa controversia, siempre consultar a muchos especialistas, a la mayor cantidad, que sean especialistas reconocidos, que nos ofrezcan confianza porque realmente se basan en evidencia consistente, ¿no es cierto? Y por supuesto, ejercer el escepticismo. Cuando nos llega una información, preguntarnos, ¿quién dice esto? ¿Es posible que esté equivocada o equivocado? Busquemos otro
otro especialista en este mismo campo que pueda evaluar esta información, esta evidencia, y decirnos, por ejemplo, si este estudio estuvo bien diseñado, si hubiera necesitado tener más un grupo de investigación de ensayo más grande, si hay alguna falla técnica. Esto nos merece confianza. Si no nos da confianza, buscar otro especialista para confirmar eso. O sea, no basarnos en lo que dice uno solo, que encontró la verdad, así, la verdad revelada, sino en los consensos científicos, tal como se hace en cambio climático, en biodiversidad, en fin. Uno no se basa en un solo resultado, sino en resultados que reúnen miles de científicos, ¿no? Así que en este caso me parece que esa es una regla importantísima. Vanessa, ¿quieres agregar? Estás silenciada. Para ir a un ejemplo más gráfico, ¿no? Un ejemplo más gráfico que yo, como tengo una nena, una hija con la cual leo libros, muchas veces encuentro ejemplos que son muy fáciles de entender, y leí una vez un libro, si me acordase el autor sería mejor, pero bueno, se llama 7 ratones ciegos. Entonces estos 7 ratones ciegos les son presentados un elefante. Entonces un ratón va y toca la cola y dice, ajá, esto es una serpiente. Otro va y toca la pata y dice, ajá, esto es un árbol. Otro tocará la oreja y no me acuerdo qué es, pero digamos, piensa que es un animal alado, ¿verdad? Eso le pasa a la ciencia. Ustedes estamos hablando todos de un virus que no ve nadie, no lo ven ustedes, no lo vemos nosotros, ¿sí? Son partículas microscópicas que a lo mejor, digamos, sin capacidad de duplicarse más, de replicarse más, los podemos ver con una microscopía electrónica que yo, por ejemplo, no llego a entender, ¿sí? Entonces son extrapolaciones, de visiones, de perspectivas. Entonces, yo bajo mi perspectiva, como dice Nora, enmarcada en esta hipótesis, pienso que esto es así. Y otra persona presenta otra perspectiva en otro momento. Y los científicos estamos acostumbrados al debate y a poner esas perspectivas juntas. Entonces, eventualmente, nos damos cuenta que eso es un elefante. Pero a lo mejor puede llevar mucho tiempo. Y en este caso estamos enfrentados a esta cosa novedosa que nos deja a todos mal parados, porque eso es verdad, a los políticos, a los periodistas, a los científicos, a todo el mundo. Esta situación la deja mal parada, no es culpa de nadie. Y para mí estamos enfocando mal las cosas. Por ejemplo, un debate que no se planteó es por qué está globalizado el turismo y no la salud. ¿Cuándo vamos a poner ese debate sobre la mesa? No podemos tener un mundo globalizado en el cual la salud es controlada solo por cada país. Me parece que nos vamos en detalles. O sea, todas las opiniones son válidas, pero nos desorientan. Y tal vez terminamos dedicándole demasiado tiempo personal a opinar sobre detalles, sobre lo que dijo o no dijo una persona, sobre quién acompañó a quién en tal ceremonia, y me parece que, digamos, que hay tantas cosas para solucionar en este mundo, tantas cosas que ustedes, los jóvenes, van a tener que lidiar con, digamos, que es muy necesario que aprendamos a perder arrogancia, a entender de que no conocemos todo, y que hacemos lo mejor que se puede. Y como dice Nora, si no entendemos, busquemos a alguien, busquemos un referente que parezca tener un recorrido que avale lo que está pensando, digamos. Tendremos más oportunidad de estar más cerca de la verdad si nos asociamos a alguien que se dedicó mucho tiempo a pensar en eso, ¿no? Eso, pero no perdamos de vista que tenemos un problema de globalización de salud y que eso hay que ponerlo sobre la mesa inmediatamente. O de falta de globalización de la salud. Muchas gracias a ambas que respondieron. Pregunta Gonzalo Mariscal, para usted, doctora Vanessa, ¿cuál es su apreciación de las relaciones científico-tecnológicas en la región? En la región, yo la verdad que no, yo soy científica, no soy política científica, o sea, tal vez es una pregunta que la tendría que responder más Carolina y se la voy a pasar porque, digamos, ella piensa más en este sentido. Yo lo que sé es que el científico de por sí, te lo puedo decir como científica,
justamente la ciencia no tiene patria. No sé si ustedes se acuerdan, en mi última slide yo había puesto algo sobre lo que dijo uno de los premios Nobel argentinos, el doctor Hussein: la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí. ¿Qué significa eso? Significa que yo, para lograr un desarrollo tecnológico, me tengo que asociar, y está pensado el sistema para eso, con el que sepa de eso. Nosotros, si un error no cometemos los científicos, lo que dicen ahora, nosotros sí revisamos bien con quién nos vamos a asociar, quién sabe de lo que nosotros necesitamos, y lo que nosotros necesitemos vamos a ir a buscar el socio en cualquier lugar del mundo, ¿sí? La aplicación de la tecnología, ¿sí? La adaptación, por ejemplo, se habló de aguas. Bueno, nosotros acá tenemos el problema de no solamente tener que detectar metales, sino tener que detectar metales en contexto de gran cantidad de residuos orgánicos. Hay que adaptarse, hay que juntar gente que sabe hacer una cosa y la otra, ¿sí? No estoy hablando del coronavirus, sino de, por ejemplo, de la suciedad en la cuenca del riachuelo, ¿sí? Los científicos se juntan en base al problema que diagnostican, ¿sí? Los científicos pasan de hacer un análisis a decir este es el diagnóstico, a tener un nuevo problema para resolver, ¿sí? Y se asocian con quien necesiten hacerlo. Entonces, no es una situación regional, al menos a nivel de ciencia, ¿sí? Ahí uno se asocia globalmente. Creo que sí tiene que haber una asociación regional a nivel de desarrollo tecnológico en cuanto a buscar hacer inversiones similares y compartir el know-how, ¿sí? A nivel tecnológico. Y en eso tenemos que apostar a más. O sea, si ustedes toman, ¿se acuerdan que yo les mostré el ejemplo de Corea? Sao Paulo es un estado que dedica un porcentaje directo de los impuestos a desarrollo tecnológico. Y Sao Paulo, en 3 décadas de hacer eso, aporta el 50% del PBI de Brasil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un montón de empresas chiquitas que se llaman startup. Entonces, a eso tenemos que apostar. Y obviamente las asociaciones locales van a ser más rápidas porque va a haber más flujo de científicos. En el momento en que un científico habla con el otro, puede aparecer una colaboración. ¿Sí? No sé, Carolina, si querés aportar algo a esto, porque seguro que tenés más para decir. No, comparto lo que decís, la comunidad científica está acostumbrada, estamos acostumbrados a trabajar de una manera de red, ¿no? En algunos temas existía esa cosa de la competencia, quién llega primero, pero la realidad es lo que se va viendo, por lo menos en los problemas que yo trabajo, que son los problemas socioambientales, se trabaja de una manera colaborativa, y justamente con la convicción de que el resultado que queremos es llegar a la solución cuanto antes, no quién llega, ¿no? En ese sentido, esas relaciones científico-tecnológicas en la región se dan naturalmente. Quizás puedo aportar desde el Ministerio que justamente desde el Ministerio uno intenta fortalecer relaciones bilaterales con otros países o multilaterales para facilitarles esta interacción a los científicos y científicas, que muchas veces no es posible porque ahí sí se puede atravesar la política. Veamos un ejemplo: Estados Unidos salirse del Acuerdo de París en cambio climático, lo que afectó, por ejemplo, son la financiación, ¿no? Se ha reducido mucho la financiación internacional en temática de cambio climático al retirar de Estados Unidos esos fondos, por ejemplo. Pero hay otras asociaciones virtuosas. Por ejemplo, la Argentina tiene capacidad para desarrollar satélites, ¿no? Entonces, pero todavía en Latinoamérica no existe un satélite meteorológico. Estados Unidos sí tiene satélites meteorológicos, entonces nosotros estamos usando esos satélites. Cuando, por ejemplo, ahora estamos en una época de huracanes, Estados Unidos necesita quizás que esos satélites miren más el Caribe y llegan menos a la Argentina. Entonces, el poder tener un satélite propio te da soberanía. Pero cada país de Latinoamérica va a tener un satélite meteorológico. Entonces está hablando de decir, podemos tener un satélite meteorológico latinoamericano de manera tal que surja de ese acuerdo y partiendo de esa base científico-tecnológica que tiene la Argentina. Entonces son esas las relaciones que uno le gustaría que fomentar y expandir a través de esa experiencia de los investigadores de trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Voy con una pregunta más. Pregunta Martín, tanto para Nora como para Carolina.
Se habla mucho, e incluso hay afiches, haciendo un nexo directo entre pandemia y la alimentación carnívora. ¿Creen que la pandemia tiene una conexión estrecha con las problemáticas ambientales? Quizás la puede contestar más Vanessa esa, porque yo no soy experta en virus. Yo entiendo que la información disponible sugiere quizás que el SARS-CoV-2 tiene origen animal, pero entiendo que eso no está definido, y a lo sumo se ha hablado de la circulación en poblaciones de murciélagos, ¿no? Pero yo no había escuchado la vinculación con la alimentación carnívora. No sé, Vanessa o Nora, si tienen algo para aportar. Yo pienso, perdón, con la alimentación carnívora no. Ahora que sí hay, digamos, una vinculación entre el uso que hace la humanidad del medio ambiente y este salto, digamos, de una especie silvestre a seres humanos, ¿no? Porque es un virus que realmente no nos afectaba. Aparentemente, Vanessa, vos por favor corregime si no es así, pero no, aparentemente... Está perfecto lo que estás diciendo. Aparentemente, realmente, bueno, lo mismo con el ébola. El ébola estaba reducido y recluido en las selvas, en África, y ¿por qué pasa a los seres humanos y llega a la gran ciudad? Porque cada vez más las poblaciones humanas se adentran en estos ámbitos silvestres, se alimentan, por ejemplo, de carne de monos o de que pueden haber tenido el virus, y así se pasa salta el virus de una especie a la otra, ¿no? Entonces, lo que todos dicen, los especialistas en medio ambiente y en virus, es que cada vez esta coexistencia más forzada entre las poblaciones humanas y silvestres, ¿no? En el planeta, bueno, va a hacer que esta no sea la última pandemia, sino que probablemente haya otras, si seguimos con este mismo modo de uso, digamos, ¿no? Estos, por ejemplo, los mercados donde se venden especies silvestres y están animales vivos, ¿no? No sé, Vanessa, vos... No, excelente todo lo que dijiste, la verdad, como siempre... Te confundís con una científica, ¿no? Que sabe hablar mejor. No, lo que yo quiero agregar es palabras claves. Hay una palabra que tienen que conocer los que están interesados en esto, y a mí me importa mucho que la gente joven esté interesada en esto, es la palabra zoonosis. La zoonosis es la transmisión de enfermedades de animales a humanos, y lo que la facilita mucho en este momento es el aumento grande de la población humana con respecto a la destrucción del medio ambiente. O sea, no es solo invadirlo, Nora, sino destruirlo. El destruirlo hace que los animales se muevan, ¿verdad? Y esa movilidad hace que nichos biológicos que tienen su equilibrio lo dejen de tener. El hecho de que un animal busque comida desesperadamente también lo hace transgredir ciertos equilibrios. Entonces, la verdad que puede ser tan sencillo como que nosotros recibimos una enfermedad de un murciélago, o que justo ese murciélago había justo recibido algo, ¿sí? Por una agresión que había tenido a su medio ambiente en ese momento, y el virus había cambiado o algo así, ¿sí? Entonces, la destrucción del medio ambiente es la causa de las pandemias. Nuestra decisión de cómo usar las tecnologías, no sé si se acuerdan mi última slide, no votemos solo por quién es el presidente, no nos preocupemos solo cuál es el precio del dólar. Yo también estoy preocupada, no les voy a mentir, pero por favor, preocupémonos por cosas más grandes. El medio ambiente lo estamos destruyendo y eso nos va a afectar. Si ustedes vieron que ustedes todos deben mirar el Coronamíter para ver cuántos casos de Coronamíter hay por día. Cliquen y vayan a ver lo que es la población mundial. Uno puede ver el Worldmeter, que es la base de ese Coronamíter. Van a ver cómo crece la población mundial en el segundo que la están mirando. Y todos esos humanos no estamos dispuestos a ceder sobre el medio ambiente, y esto no va a ningún lado así. Y ustedes como jóvenes se van a enfrentar con esa pared. O sea, si no nos enfrentamos nosotros, les va a tocar a ustedes. Entonces, es muy importante
que quieran opinar sobre el uso de tecnologías. Este país está a tiempo, este país está dentro de una cosa geopolítica global, estamos destinados al fracaso. Latinoamérica no está destinada a que le vaya bien, pero Latinoamérica tiene gente inteligente que puede decidir cambiar eso. Entonces, los jóvenes, por favor, miren hacia el uso de las tecnologías. Necesitamos usarlas bien. Necesitamos no solo adquirirlas, tomarlas de afuera, no hay que reinventar ninguna rueda, pero hay que adaptarla y hay que saberlo usar bien. Y ojalá todos ustedes participen de esas discusiones. Muchas gracias. Justo con esto último que decías, de cómo nosotros, digamos, nos vamos a encontrar con esta pared. Estamos pensando por qué, o mejor dicho, cómo podría la pandemia en particular, que trae a la tecnología y a la ciencia nuevamente al centro de nuestras vidas. ¿Cómo podemos, o mejor dicho, si es posible que la comunicación sobre la pandemia sea un motor para que más jóvenes sigan, digamos, estos pasos que vos mencionabas de prestarle más atención a la ciencia? ¿Es posible que esta tragedia tenga un efecto por ese lado? Mira, yo puedo agregar algo que diría, sí, pensando en los movimientos de jóvenes, ¿no?, que han surgido en los últimos años con respecto al cambio climático. Ahí ese es uno de los ejemplos claves que nos muestran que la comunidad científica por años, ¿no?, estuvo comunicando, ¿no?, a fines de los 80, va a venir el cambio climático, los gobiernos empezaron a reaccionar lento, hasta que lo que hemos acelerado en los últimos años, gracias a este involucramiento de los jóvenes, ¿no?, que ponen en duda, ponen en debate las políticas, ¿no?, y quieren más, y nos exigen. Yo creo que ese fue un ejemplo, un camino a seguir. Entonces, así como se dan con el cambio climático y los problemas socioambientales, yo comparto con Vanessa, necesitamos ese mismo compromiso con cuestiones de salud, con cuestiones de equidad, ¿no? Es decir, que los jóvenes se comprometan con el modelo, ¿no?, el modelo de producción, consumo y de vida. Yo creo que en ese sentido espero que eso ocurra. Yo lo veo, pero creo que se tiene que expandir, ¿no? Si no son los jóvenes, no es nadie. Los viejos no van a cambiar. Así que, digamos, la esperanza está en ustedes, siempre. Siempre fue así, siempre va a seguir siéndolo. Bueno, les agradezco muchísimo. Estamos realmente honrados de que nos hayan acompañado hoy. También les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando desde la audiencia. Y para poder cerrar, le voy a dar la palabra a Martín, que va a dar unas palabras finales. Bueno, no, muchísimas gracias, Vanessa, Nora, Carolina. La verdad, yo me cansé, hace mucho que no tomaba tantas notas. Digo, yo terminé la facultad hace mucho y hace demasiado, porque la verdad que tuvimos un montón de cosas muy interesantes, muy variadas, y muchas frases que citar. Y a su vez, como esto que hablaban de desarrollo de la ciencia, lo involucramos y lo pusimos en un webinario sobre las relaciones internacionales, ¿no? Ahora hablaba sobre la geopolítica y cómo este escenario de geopolítica también se da en las cuestiones de la ciencia y los desarrollos, y cómo a su vez la destrucción del medio ambiente puede provocar otras pandemias también, ¿no? Esto posiblemente no sea la última que tengamos tan grave, no fue la primera, vamos a seguir teniendo y desde MINU acompañamos y promovemos justamente para que los jóvenes se involucren. Creemos que no somos los únicos, como recién decía Vanessa, pero sí que los jóvenes tienen mucho para aportar y muchas miradas frescas también para no solamente exigir, sino para aportar nuevas soluciones. Y de nuestro lado también acompañar muchísimo lo que hablamos de combatir las noticias falsas, ¿no?
el ejercer ese escepticismo en desconfiar primero, perder la arrogancia, como también decía Vanessa, ¿no? De creer que sabemos todos, y poder realmente recurrir a quienes saben. En este caso nosotros no sabemos nada de desarrollo de ciencia, las convocamos a ustedes de diferentes lugares y nos pareció muy, muy rico cada una desde el rol que ocupa y desde diferentes ámbitos poder dialogar y compartir. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Es para nosotros un honor terminar este ciclo con este webinario. Así que les agradecemos muchísimo y nos quedamos también a disponibilidad en acompañar lo que ustedes crean que nosotros, trayendo programas educativos con jóvenes, podemos acompañar, ya sea en consumo responsable, como recién decían, o en programas de combatir la infodemia y la fake news que trabajamos. Pero bueno, nos encanta vincularnos, como decían antes, creemos que la articulación es el camino para poder tener más impacto en lo que hacemos. Así que muchísimas gracias, Vanessa, Nora, Carolina, a UNO Argentina por confiar en nosotros, a las 4 organizaciones que nos estuvieron acompañando, del Instituto del Lugar, Asuntos del Sur, Equilibrio Global y el Grupo Joven del CARI, por sumarse y articular juntos. Muchas gracias, Ezequiel, por asumir este rol de moderador y poder llevar también estos diálogos. Y muchas gracias a todos por acompañarnos, y en breve estaremos publicando estos 3 webinarios para poder compartirlos, difundirlos y que más gente también pueda reflexionar y conocer un poco más sobre qué pasa en la ciencia en Argentina. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. A ustedes, muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias.